Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Y la primera lectura de hoy viene del segundo libro de Macabeos, capítulo 6, 18, 31. Había un hombre llamado Eleazar, de edad avanzada y aspecto muy digno. Era uno de los principales maestros de la ley. Querían obligarlo a comer carne de puerco y para ello le abrían a la fuerza la boca. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente hacia el suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aún a costa de la vida. Los que presidían aquel sacrificio pagano, en atención a la antigua amistad que los unía con Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que mandara traer carne permitida y que la comiera, simulando que comía la carne del sacrificio ordenada por el rey. Así se podría librar de la muerte y encontrar benevolencia por la antigua amistad que los unía. Pero Eleazar, adoptando una actitud cortés, digna de sus años y de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios, respondió enseguida: «Envíenme al sepulcro, pues no es digno de mi edad ese engaño. ¿Van a creer los jóvenes de que Eleazar a los 90 años se ha pasado al paganismo? Y si por miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda, finjo apartarme de la ley, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar y deshonrar mi vejez. Y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto me libraría de la mano del Omnipotente. En cambio, si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley». Dicho esto, se fue enseguida hacia el suplicio. Los que lo conducían, considerando arrogantes las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola. Cuando Eleazar estaba a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: «Tú, Señor, que todo lo conoces, bien sabes que pude librarme de la muerte, pero por respeto a ti, sufro con paciencia y con gusto crueles dolores en mi cuerpo y en mi alma». De esta manera, Eleazar terminó su vida y dejó no solo a los jóvenes, sino a toda la nación un ejemplo memorable de virtud y heroísmo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 3 y el responsorio es: «El Señor es mi defensa». El Señor es mi defensa. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí: ni Dios podrá salvarlo. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca.
En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que se acerca y me acecha. El Señor es mi defensa. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. En aquel tiempo Jesús entró a Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ¿Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador? Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de los libros de los Macabeos. Ahora la primera lectura viene del segundo libro de Macabeos. En este segundo libro es donde tenemos los ejemplos de martirios que fueron tan ejemplares y de tan influencia en los primeros mártires de la iglesia cristiana. En el testimonio de Eleazar que escuchamos hoy y el de mañana de los 7 hijos de una madre, pues esos testimonios de martirio fueron de gran influencia y de gran inspiración para los primeros cristianos. Y quizás es por eso que en nuestra Iglesia Católica, pues estos 2 libros de Macabeos son incluidos dentro del canón del Antiguo Testamento, aunque no sean partes del canón del Antiguo Testamento en la Biblia judía o en las versiones protestantes que aún hoy existen. Dice la primera lectura: Había un hombre llamado Eleazar, de edad avanzada y aspecto muy digno. Así que aquí el personaje que se nos presenta es de un hombre ya de edad avanzada y nos dará también la edad de 90 años. Y tenía una reputación muy conocida por su dignidad de anciano y después de ser maestro de la ley. Era uno de los principales maestros de la ley. Querían obligarlo a comer carne de puerco y para ello le abrían a fuerza la boca. Así que lo estaban forzando a comer carne de puerco, que la carne de cerdo es un animal impuro para los judíos aún hoy en día. Así que forzar a Eleazar a comer la carne de puerco, pues es ir en contra de la ley, en contra de los mandamientos de Dios, por ser un animal impuro. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente hacia el suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aún a costa de la vida. Así que aquí nos da el autor un comentario sobre la acción de Eleazar, de que lo que él está haciendo es digno de reconocer, es digno de alabar, porque no simplemente está aquí en juego el no
el no mancharse al comer esta carne de puerco, que también es parte de los sacrificios que el rey Antíoco estaba promoviendo, sino que es digno de la integridad tanto de la persona de Eleazar como de la integridad de guardar la alianza y la ley. Este es el tema principal, ¿no? La integridad de la persona y la integridad de la fidelidad a la ley y a la alianza. Ahora, ¿quiénes son aquellos que están forzando a Eleazar a comer esto? Son judíos que se han asimilado y que están apoyando las normas de la religión del Estado que el rey Antíoco está promoviendo, ¿no? Así que son judíos que en nombre del rey Antíoco están llevando a cabo esto en contra de Eleazar. Y ahora viene la reacción de ellos cuando lo quieren convencer de que pretenda que está comiendo la carne de cerdo o carne sacrificada, pero que ellos le darán una carne aceptable para él. Y aquí lo que está en juego es la letra de la ley y el espíritu de la ley, lo cual para nosotros hoy en día debe ser un tema muy significante, ¿no? Dice, los que presidían aquel sacrificio pagano, que eran judíos, en atención a la antigua amistad que los unía a Eleazar, así que son parte de la comunidad judía que se habían sometido y ahora estaban promoviendo la religión del Estado del rey Antíoco, y querían convencer a Eleazar con lo siguiente. Lo llevaron aparte y le propusieron que mandara traer carne permitida y que la comiera simulando que comía la carne del sacrificio ordenada por el rey. O sea, simplemente decían, hombre, tú come esta carne que es aceptable para ti porque no es carne sacrificada, pero tú simula que la estás comiendo para salvar tu vida. Pero Eleazar dice, no es suficiente simplemente guardar la letra de la ley, sino también el espíritu de la ley. Y es aquí donde Eleazar se convierte en un modelo de dignidad y de integridad, que será una gran inspiración para los mártires de la iglesia cristiana que vendrán después. Dice, así se podría librar de la muerte y encontrar benevolencia por la antigua amistad que los unía. Y ahora viene la respuesta de Eleazar ante esta propuesta de sus compañeros judíos que lo quieren convencer de que pretenda comer carne, pero que simplemente consuma carne aceptable para él. Dice, pero Eleazar, adoptando una actitud cortés, digna de sus años y de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y sobre todo digna de la ley santa para Dios, respondió enseguida. Así que esta es la respuesta de Eleazar ante esta instigación por parte de sus compañeros judíos que están tratando de convencerlo de que por lo menos pretenda comer la carne sacrificada. Dice, envíeme al sepulcro, pues no es digno de mi edad ese engaño. ¿Van a creer los jóvenes aquí? Eleazar no simplemente tiene en mente su propia dignidad e integridad como persona y como maestro de la ley y su fidelidad a Dios al guardar la alianza y la ley, sino también tiene en mente el ejemplo que él va a dejar para los jóvenes, de que si este hombre anciano, maestro de la ley, a última se somete al rey y rechaza tanto a Dios como la alianza, como la ley, al consumir o pretender consumir la carne ofrecida en sacrificio, pues entonces esto dejaría un ejemplo terrible para la juventud, aunque él salvara su vida. Así que aquí Eleazar tiene en mente a los jóvenes, el ejemplo que él va a dejar. Y aquí entra el espíritu de la ley. O sea, lo que sus compañeros judíos le están tratando de ofrecer es de que, hombre, cumple la letra de la ley que el rey está imponiendo sobre nosotros.
pero sabemos que el espíritu va por otra parte. Y Eleazar dice, no, si yo guardo la letra de la ley y no el espíritu, entonces el ejemplo va a quedar ahí para los jóvenes de que yo me he sometido al rey pagano, de que yo me he sometido al rechazo de la alianza y de Dios y de la ley. Aquí se manifiesta la dignidad e integridad de Eleazar, no solamente como persona, no solamente como maestro de la ley, sino también como un fiel de Dios, que también se siente corresponsable de lo que modela para otros, particularmente a los jóvenes. Y dice, van a creer los jóvenes que Eleazar a los 90 años se ha pasado al paganismo, y si por miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda, finjo apartarme de la ley, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Si es que aquí es donde entra el espíritu de la ley, y para Eleazar también es de suma importancia guardar no solamente la letra de la ley, sino también el espíritu de la ley, si es que lo que él modele, lo que él les dé como ejemplo, los aleja a últimas de Dios. Dice, eso sería manchar y deshonrar mi vejez. Y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto me libraría de la mano del Omnipotente. Aquí es donde entra el espíritu de la ley, que ante Dios también es de suma importancia, puesto que si Eleazar se librara de la muerte, de Dios no se libraría, porque él en su vejez daría un ejemplo erróneo a los jóvenes, fuera un falso guía para los jóvenes, y eso también es parte del espíritu de la ley que Dios tomaría en contra de él. Dice, y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto me libraría de la mano del Omnipotente. En cambio, si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo, para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley. Y estas son las palabras que después inspirará a los primeros cristianos, cuando ellos mismos, perseguidos y puestos a muertes, pues defendían su fe, defendían su confianza en Dios, aun cuando sus vidas estaban en juego. Dicho esto, se fue enseguida hacia el suplicio, así que él mismo camina hacia el lugar del castigo, hacia el lugar donde será puesto a látigos y donde morirá. Los que lo conducían, considerando arrogantes las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola. Así que primero le hablaban dulcemente de que por lo menos pretendiera comer la carne ofrecida en sacrificio, y ahora, después de estas palabras de Eleazar, se vuelven en contra de él y con una dureza que traiciona sus primeras intenciones al querer convencerlo de que por lo menos pretenda consumir esa carne ofrecida en sacrificio. Cuando Eleazar estaba a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros, «Tú, Señor, que todo lo conoces, bien sabes que pude librarme de la muerte, pero respeto a ti, sufro con paciencia y con gusto crueles dolores en mi cuerpo y en mi alma». Nuevamente, estas palabras de Eleazar fueron de gran inspiración para los primeros mártires cristianos. La palabra mártir significa en griego testigo, ¿no? Así que ser un mártir es dar un testimonio, ser un testigo de Dios, de la fe, de la confianza en Dios. Y esto es lo que Eleazar en esta lectura nos deja. De esta manera, Eleazar terminó su vida y dejó no solo a los jóvenes, sino a toda la nación un ejemplo memorable de virtud y heroísmo. Muy bien, bella lectura del segundo libro de Macabeos. Repito que fue un libro de gran influencia e inspiración para los primeros cristianos. Pasamos ahora al Evangelio de Lucas, lo cual tenemos una de las historias más bellas dentro del Evangelio de Lucas. Creo que después de la parábola del hijo pródigo
Y del buen samaritano, esta otra escena de Jesús con Zaqueo es una de las escenas más bellas y tiernas que encontramos en el Evangelio de Lucas y quizás de los 4 evangelios. Previo a este evangelio se nos narró de cómo Jesús sana a este ciego que se encuentra al entrar a Jericó. Ahora Jesús está cruzando por el pueblo de Jericó y es ahí en Jericó donde se topa con este hombre llamado Zaqueo, que se nos dice que es jefe de publicanos, y que no simplemente es un publicano, o sea, un recogedor de impuestos, que prácticamente trabajaba para el imperio romano y que por tanto los publicanos eran vistos como traidores por la comunidad judía porque recogían el impuesto para el imperio que los oprimía. Y este Zaqueo, pues siendo jefe de publicanos, pues era todavía más odiado porque era jefe y más rico. El decir que era rico ya es por demás decir que era rico, porque ya se entiende que el simplemente de que es el ser jefe de publicanos ya lo pone por encima de los otros publicanos en riquezas. Así que también se nos da otro detalle muy interesante. Zaqueo es pequeño de estatura. Y sabemos que en la mayoría de las culturas la estatura es muy significante. En la mayoría de las culturas del mundo, las personas altas se les da más respeto e importancia, simplemente por ser altos, ¿no? Y esto es muy común en la mayoría de las culturas del mundo. Y el hecho de que Zaqueo es pequeño de estatura, y aunque sea jefe de publicanos, pues quizás es visto como ridículo, ¿no? Por ser pequeño de estatura. Y el hecho de que es jefe de publicanos, pues todavía es más odiado. Así que un hombre odiado y pequeño, pues se aumenta en contra de él, como la gente lo ve y lo rechaza. Así que Jesús va cruzando por Jericó y Zaqueo se entera de que está ahí y se le despierta la curiosidad de querer verlo. Zaqueo quiere verlo y es esta curiosidad que lo acerca a Jesús, y la gran sorpresa para él será de que Jesús lo ve a él, lo reconoce a él, y esta es la gran sorpresa para Zaqueo y quizás que hace posible esa conversión. Dice, en aquel tiempo Jesús entró a Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Uno puede imaginar, ¿no?, de que Jesús va cruzando por la ciudad de Jericó y el camino, las calzadas de la ciudad, pues están quizás cubiertas de gente que quieren ver a Jesús. Y Zaqueo, por querer verlo, pues no puede, porque es pequeño de estatura y la gente cubre el camino, cubre la calzada. Uno puede imaginarse que Zaqueo trata de brincar para ver si puede alcanzar a ver a Jesús, ¿no? Y quizás esa vista de Zaqueo brincando para ver si puede verlo, ¿no?, también fue pues de risa y de burla para la gente que lo veía. Pero Zaqueo tiene interés, tiene curiosidad quizás de ver a Jesús y se adelanta y se sube a un árbol sicomoro para que desde esa altura lo pueda ver. Y es ahí donde se lleva a cabo este encuentro que quizás cambia la vida de este hombre Zaqueo. Dice, entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Zaqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Imagínense la sorpresa de este hombre Zaqueo. Él quizás solamente tenía curiosidad de ver a este hombre de quien quizás tanto ha escuchado hablar de él. Y resulta que Jesús lo ve a él, lo llama por nombre. Y no simplemente eso, Jesús se autoinvita para ir a su casa y cenar con él. ¡Wow! ¡Qué sorpresa para Zaqueo! De que Jesús lo vea a él, ponga sus ojos en él,
lo llame por su nombre y después quiera hospedarse en su casa. La reacción de la gente fue inmediata. La reacción de la gente es: este hombre se ha metido en la casa de un jefe de publicanos. Y los publicanos eran odiados por la comunidad judía. Y el hecho de que Jesús quiera hospedarse en su casa, pues es algo repugnante, es algo odioso, ¿no? Pero Jesús sabe lo que hace. Él ha sido mandado por Dios para rescatar a las ovejas perdidas del pueblo de Dios. Y Zaqueo representa a este grupo de las ovejas perdidas del pueblo de Dios, del rebaño de Dios. Así que Jesús no tiene por qué dar explicaciones, puesto que para eso Él ha sido enviado, para rescatar a los que se encuentran perdidos. Ahora, la gran tristeza y la gran ironía es de que aquellos que juzgan a Jesús, que critican a Jesús, que son los líderes, los fariseos, los escribas, piensan de que ellos no están necesitados de la gracia de Dios, de que ellos no necesitan de ser reconciliados o de ser sanados, ¿no? Cuando Jesús les descubre su ceguez, su vida en muerte, cuando Jesús, por medio de sus palabras, de su enseñanza, por medio de sus milagros, sanaciones y expulsiones de demonios, les demuestra que el reino de Dios ya está presente de ellos, y el hecho de que lo rechazan a Él y su enseñanza y el poder de Dios en Él y por medio de Él, de que aquellos que lo critican, aquellos que lo rechazan, están más ciegos que Zaqueo mismo. Así que Jesús se invita a la casa de Zaqueo, y al entrar a su casa, pues, se hace parte de la vida íntima de este hombre Zaqueo. Imagínense el gran gozo de Zaqueo al recibir a Jesús en su casa. Y parece que la presencia de Jesús ha creado una respuesta impresionante de Zaqueo, puesto que las palabras que ahora vienen manifiestan lo que podemos llamar una conversión, porque ahora su comportamiento, en lo que él está dispuesto a hacer, a pesar de cómo la gente lo ve, cómo la gente lo rechaza, lo que ahora él se compromete a hacer, pues manifiesta ese clic, ese cambio, ese no sé qué que se ha llevado en él, que ahora lo mueve para comportarse como un hijo de Abraham, como alguien digno del pueblo de Dios. Y dice, él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Aquí tenemos la reacción de Zaqueo. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Y ahora vienen las palabras de Zaqueo, muy impresionantes, y dice: Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. La ley decía que es particularmente en cuestiones de animales, de pérdida o de robo de animales, pues de que fueran restituidos cuando el daño se lleva a cabo. Y aquí, aunque la ley no exige una restitución en cuestiones de dinero, en cuestiones de impuestos, Zaqueo se siente movido para compartir de lo suyo y también restituir si alguien tiene alguna acusación en contra de él. Dice: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús dijo entonces: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Jesús dice estas palabras en torno a cómo Zaqueo está respondiendo. Y esto es una gran diferencia, por ejemplo, al rico que vino a Jesús pidiéndole qué es lo que tenía que hacer para entrar a la vida eterna. Y cuando Jesús le dice que venda
sus propiedades, sus posesiones, y que la dé a los pobres y que se venga a seguirlo, ¿no? Y ese joven rico se va tristemente porque no está dispuesto a deshacerse de sus riquezas. Y aquí tenemos a Zaqueo, que no parece pensarlo muchas veces, y decide compartir, y decide dar, y decide restituir si es que se le acusa de haber tomado algo que no le pertenecía, ¿no? Así que es una reacción, una respuesta muy diferente al joven rico que vino a Jesús. Y aquí la reacción de Zaqueo es impresionante, y por eso las palabras de Jesús confirman lo que parece que en Zaqueo se está llevando a cabo internamente. No solamente fue la visita de Jesús, sino que en Zaqueo mismo se puede decir que están los principios de esa conversión, porque ahora su comportamiento, lo que está dispuesto a hacer, manifiesta lo que interiormente se está llevando a cabo en él. Dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, pues también viene en busca nuestra, en busca tuya. Viene también a llamarnos por nuestro nombre, como llamó a Zaqueo. Viene a hospedarse en tu casa, en nuestra casa, para que también pueda salvarnos aún de nosotros mismos, para regresarnos nuestra dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios, para decirnos, tú también eres hijo de Abraham, tú también eres hijo de Dios, tú también eres digno de ser parte del reino de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.